Ahora vamos a ver cómo trabajamos con el concepto de referencias relativas y referencias absolutas. Estos dos conceptos son bien importantes que queden claros para poder automatizar las siguientes ejercicios o prácticas en conjunto con funciones o funciones combinadas que vayamos a trabajar. Entonces es importante tener claro y en qué momento debemos nosotros utilizar ya sea una referencia relativa o una referencia absoluta. Vamos a analizarlas, vamos a forzar un error y luego vamos a ver en qué caso vamos a utilizar una o el otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con lo que es una referencia relativa. Una referencia relativa, el concepto dice así, es una referencia de una celda. Esta es una referencia de celda, por ejemplo la referencia C5, indicando que en la celda C5 hay un valor numérico que vamos a empezar a trabajar. Esa es una referencia de celda. Entonces, una referencia relativa es una referencia de celda en una fórmula o función que cambia cuando la fórmula o función es copiada de una posición a otra. Eso quiere decir que se puede incrementar ya sea el número de filas o el número o la letra de columna o disminuirla de la misma manera. Entonces, y esto se adapta cuando es copiada a otra posición. Por ejemplo, si nosotros tenemos en ese momento la función suma entre paréntesis C5 2.C8 y queremos sumarlo, o mejor dicho, queremos copiarlo a las celdas que están en la parte inferior, entonces si copiamos esta función a una celda inferior, igual va a ser acá suma, vamos a volver acá, y si esta celda, por ejemplo, esta función está en la fila 15, vamos a imaginar ya, y lo copiamos a la fila 16, entonces en este caso lo que se está incrementando son las filas, porque antes estaba en la fila 15, ahora va a estar en la fila 16, por lo cual va a ser ahora C6, 2 puntos, C9. Como se incrementa la fila, entonces la fila es lo único que cambia. Pero si esta función de acá lo copio a una fila inferior, entonces la función se va a ver de la siguiente manera. Como solamente se está moviendo la fila, va a ser C4, C7, tomando en cuenta este valor inicial, que está acá, este valor inicial. Entonces, si yo copio esta función a una celda inferior, de la fila 15 a la fila 14, entonces lo que estoy moviendo son las filas, por lo cual eso es lo que se va a disminuir. Pero si lo copio a la fila siguiente, lo que se incrementa son solamente las filas. Ahora, si esto de acá yo lo copio a la columna derecha, entonces lo que se está incrementando es solamente la columna, por lo cual la función va a ser suma de 5 de 8. Porque si yo copio esto en el lado derecho, lo único que estoy incrementando de la columna de la columna C a la columna D. Entonces lo único que incremento son solamente las columnas. Muy bien, esto es una referencia relativa. Esto cambia. Esto cambia cuando lo copio de un lugar a otro. Entonces vamos a ver cómo trabaja. Vamos a acercarnos cuadrito para poder ver cómo funciona. Vamos a colocar el cursor en la celda M11. Vamos a colocar el único símbolo que debe estar en una fórmula. Y vamos a darle un clic a la celda K13. ¿Correcto? A ver. Vamos a cambiar el color de fuente. K13. ¿Correcto? K11. Entonces estamos seleccionando la celda K11 más la celda L11. Entonces lo que estamos aquí trabajando es el contenido de esta referencia de celda, que es K11, más el contenido de la celda L11. En la fila 11. Estamos trabajando aquí. Muy bien, le damos un Enter y vamos a colocar el cursor en esta celda y vamos a autocopiar. Ya hemos visto cómo en los videos anteriores. Entonces voy a darle un clic y lo voy a llevar hacia la parte inferior. Un clic, nos lo soltamos y bajamos a la celda que está en la parte inferior y ahí tenemos el resultado. Muy bien, y vean que automáticamente nos muestra correctamente los montos o el total. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, aquí estamos trabajando con K11 con L11.
Perfecto, se muestra muy bien. Si a la hora de copiar esta fórmula a la siguiente celda, ¿qué es lo que ha pasado? Vean su barra de fórmula, ha aumentado la fila, pero la columna se mantiene. Y eso está correcto porque ahora está tomando la columna K más la columna L. Y a la hora de copiarlo a las filas siguientes, lo único que incrementa son las filas y no incrementan las columnas. Entonces va a ser la columna, la fila 11, luego va a tomar la fila 13. Y como hay valores en esas celdas, nos muestra el resultado. Y hasta aquí se detiene porque es donde hemos detenido la operación. Esa es una referencia relativa. Una referencia relativa es cuando sus referencias de celdas cambian cuando es copiada de un lugar a otro, tomando sus nuevas ubicaciones para el resultado que necesitamos. Recuerden el nombre, referencia relativa. Muy bien, de la misma manera vamos a ver cómo trabaja la referencia absoluta. Una referencia absoluta es cuando nosotros copiamos una fórmula o una función a otras celdas, la referencia de celdas no cambian. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros copiamos una fórmula o función a otra ubicación, una de las celdas de referencia no van a cambiar. ¿En qué caso debemos aplicarlo? Lo vamos a ver en un ejercicio para poder entender correctamente cómo se trabaja. Entonces, ¿cómo se reconoce que una celda tiene una referencia absoluta? Porque tiene un símbolo de dólar. Entonces, por ejemplo, este símbolo de dólar está fijando la columna H y este símbolo de dólar está fijando el número de fila. Entonces, así yo lo copié a las filas superiores o las filas inferiores, siempre va a ser 3. Y así yo lo lleve a las columnas del lado derecho o a las columnas del lado izquierdo, siempre va a ser H. Entonces estoy fijando que siempre hace H. En cambio acá, H7 no. Entonces si yo copio esta fórmula a la siguiente fila, va a ser H8 por, y siempre va a ser H3, porque es esa referencia de celda que ha sido aplicada a esta celda H3. Siempre va a ser H3. Muy bien, entonces ¿cómo lo trabajamos? Lo vamos a trabajar con este cuadrito que nos va a ayudar a entender mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo este cuadro de artículos en la cual tenemos los montos en soles y tenemos un tipo de cambio 3.5, un tipo de cambio referencial, y yo necesito convertir este monto en soles en dólares. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el cursor en la celda L26 y vamos a colocar el símbolo igual. Vamos a darle un clic a la celda CAM26 que tiene el monto de 254, Enter, y vamos a seleccionar la celda L23. Muy bien, entonces aquí estamos convirtiendo este monto en soles en dólares. Vamos a darle un Enter y ya tengo el resultado que es 70 dólares. Perfecto. Ahora, ¿en qué momento utilizar una referencia absoluta? Vamos a ver cómo. Primero vamos a forzar el error. Esto es importante porque al ver que no está mostrando el resultado que nosotros deseamos, debemos aprender a reconocer qué parte de este procedimiento no está funcionando. A reconocer qué parte de esta fórmula no está trabajando correctamente, debemos también aprender cuál es la acción que nosotros debemos tomar para poder solucionarlo. Son dos puntos muy importantes del análisis cuando hacemos el uso de una función o de una fórmula. Entonces vamos a copiar hacia la parte inferior. En este caso vamos a completarlo de otra manera. Ven este cuadrito verde, que es el mismo que hemos trabajado en los ejercicios anteriores. Ahora le vamos a dar doble clic rápido. Doble clic y ya tengo una columna completa. Pero vean, hay errores. Y vamos a analizar error por error, o algunas nada más. Este error, doble clic y vean cómo trabaja. Está ahora, como bajó a la siguiente fila, entonces ahora está tomando 234, ya no 245, que está perfecto.
Muy bien, entre, y listo, está perfecto. Pero ahora vean, así como bajó K26 a K27, L también bajó. Entonces, ahora, ¿con quién está dividiendo? Con nada, con vacío. Es por eso que sale un error. Igualmente acá, ha bajado a 232, que está bien, pero ahora entre texto, por lo cual también hay un error. Entonces, vamos a corregirlo. Vean que ese es el problema. Hemos definido cuál es el problema, que esta celda está bajando. Y por eso que nos está mostrando errores. Entonces, ¿qué debería pasar? No debería bajar esta celda. ¿Y para que no baje, qué debo aplicar? Debo aplicar referencia absoluta. ¿Correcto? El nombre correcto es referencia relativa. No es fijar, ni congelar, ni dólar, ni F4. Es referencia absoluta. Entonces, en la celda L26 vamos a colocar el símbolo igual. Vamos a tomar nuevamente el valor de 245 entre la celda L23. Pero ahora aquí es donde vamos a aplicar referencia absoluta. ¿A quién debo aplicar referencia absoluta? ¿A K26 o a L23? A ver, esto tiene que bajar. Entonces no debo aplicar referencia absoluta a K26. ¿Correcto? A él no. Entonces esto acá estaría bajando, pero esto no debería bajar. Entonces esta celda debemos aplicarle referencia absoluta. Y como el cursor ya está aquí, vamos a presionar la tecla F4. Y automáticamente ya le aplicó el dólar antes de la letra L y el dólar antes del número. La tecla F4. Si ustedes están trabajando un teclado de una lacto, de repente en la parte inferior izquierda van a encontrar una tecla llamada FN. De repente hay que presionar esa tecla FN y luego presionar la tecla F4 para que puedan trabajarlo. Entonces le damos un Enter y ya tenemos el resultado. Nuevamente seleccionamos la celda donde dice 70. Vamos a darle doble clic al cuadradito de color verde que está en la parte inferior derecha. Y ya tenemos el resultado. Vean, 66, ahora sí. Y analizamos. Bajó esta celda aquí para tomar 234. O sea, muy bien. Y vean, esto no bajó. Y está perfecto. ¿Por qué no bajó? Porque le hemos aplicado referencia absoluta. Ese es el concepto. Y si vemos la siguiente celda, de la misma manera, bajó de 234 a 232, muy bien. ¿Por qué? Porque no tiene referencia absoluta, es una referencia relativa, pero el otro tiene referencia absoluta. Entonces no bajó, se mantiene en la celda que tiene el tipo de cambio. Y de esa manera podemos completar dicho cuadro. Muy bien, entonces esa es la diferencia de una relativa con una absoluta. Es importante, recuerden que yo les voy a preguntar en los webinars y también va a haber ejercicios en sus prácticas calificadas en el portal web para que puedan tomarlo en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente hoja donde voy a mostrarles qué es lo que ustedes deben hacer en sus prácticas. Tenemos varias prácticas a trabajar. Recuerden que si no practicamos no podemos reforzar ni recordar que hemos aprendido en este archivo. Entonces en la práctica 1 que van a practicar fórmulas, ojo, van a practicar fórmulas. En el lado derecho van a ver un cuadro donde ahí se van a mostrar unos valores que son los valores que ustedes deben tener como resultado final. En total incremento deben sacar el 10% de 10.000. Entonces hay que hacer una operación matemática para obtener aquí el monto de 10.000. Una vez que hacen una celdita, lo copian hacia la parte inferior. ¿Y qué debemos aplicar aquí? Ya saben, referencia relativa. Igualmente, incremento total, entonces vamos a tomar este monto más este nuevo monto. Vamos a utilizar la fórmula suma y tenemos el resultado. Hacen uno y lo pueden copiar hacia la parte inferior. ¿Qué estamos aplicando en este caso? Referencia relativa. Igualmente el cuadro que está en la parte inferior. Guíense de este resultado para que sepan que están bien. Práctica 2. Igualmente van a trabajar con fórmulas. Ven aquí, este cuadrito le va a indicar qué operación necesitan. Total de caja, que es esta columna. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Compras más reservas menos ventas. Y acá tienen el resultado. Pueden hacer uno por uno o lo completan hacia la parte inferior. Total, van a aplicar fórmula, no suma, una fórmula.
Ponen el símbolo igual, esta celda más esta celda más esta celda más esta celda. Total costos, van a hacer una operación matemáticas. Aquí está la guía de la sintaxis. Ponen el símbolo igual, total, por el costo. Y aquí tienen el resultado. ¿Correcto? Símbolo igual. Vean que todo estoy trabajando con el símbolo igual, no con el símbolo más. Luego, en porcentaje, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que ya tienen aquí el total costo, van a hacer una operación matemática en la cual van a sacar el 10% de ese total costo. En el otro también van a sacar el 20% del costo utilizando esta celita. Igualmente acá. Igualmente para el 40%. ¿Correcto? Acá tienen una guía cuál va a ser la operación matemática. Y total 10% va a ser igual a este resultado más este resultado. Y aquí tienen el resultado de ese monto. Igualmente hacen para las otras tres celdas. Todo con fórmulas. Práctica 3. Aquí empezamos recién con funciones. Yo necesito sacar la suma, aquí, la suma de los tres montos de los tres productos. Una vez que tengo el resultado, lo arrastro hacia el lado derecho. ¿Y qué es lo que aplico? Ya saben. Y tenemos el resultado. En este caso, para el promedio solamente va a sacar el promedio del producto A. Nada más. Solamente una función. Máximo va a sacar el monto más alto del primer trimestre y lo vamos a hacer aquí. Y luego lo podemos copiar si quieren hacia el lado derecho y ya saben que estamos aplicando. Igualmente con mínimo. En la práctica 4, igualmente con fórmulas. Acá con funciones. Necesitamos saber el total de las ventas. Necesitamos sumar todas las ventas de Natalie. Se muestran aquí. Igualmente para los otros vendedores. El promedio de la misma manera. El promedio de Natalie. Y está acá el resultado. Igualmente lo copiamos hacia la parte inferior. Una vez que tenemos esto, necesitamos saber cuál es el monto mayor de todas las ventas. De todo esto. El monto mayor y buscamos el monto menor. Luego, total de ventas, ¿cuál es el monto más alto de ventas? Usan la función max para buscar el monto más alto. Luego el monto más bajo, igualmente la función min para esta columna. Total promedio, sacan el promedio de el total promedio, el promedio del monto más alto de promedio y el monto más bajo de promedio, en el mismo caso. Para la práctica 5, igualmente van a utilizar la función promedio para los exámenes, lo que son de color verde, el promedio de práctica, lo que son de color celeste, y promedio general, para igualmente cada vendedor. El promedio de los exámenes, acá está el promedio de los exámenes, el promedio de las prácticas, el monto más alto de los exámenes, el monto mínimo de los exámenes y igualmente para los otros dos. En práctica 6 necesitamos saber cuántos datos hay en la columna producto. Queremos saber cuántas celdas están ocupadas y cuántos datos numéricos hay en la columna unidad. Contar y contará. Aquí trabajan esta hoja. Práctica 7, igualmente aquí van a trabajar con referencia relativa y referencia absoluta. En el lado derecho tienen unas imágenes que son las guías, que son los montos que deben obtener para que sepan si están trabajándolo bien. Práctica 8, igual aquí trabajamos referencia relativa con referencia absoluta. Entonces aquí van a tener unos montos iniciales, ya cuando descarguen el archivo. Por ejemplo, vamos a colocar 1500, vamos a poner 1200, 2100, 3500 y 4000. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo aquí este cuadro de ventas donde inicialmente en enero se empezó con estos montos de venta. Yo necesito para el mes de febrero hacer un incremento. ¿Eso qué quiere decir? Si yo en enero inicié con 15.000 soles, yo necesito aumentar un 20% más en las ventas de febrero. Ese es mi objetivo. Entonces van a trabajar con esta fórmula como referencia. Y vean que en la celda de 8 se ha aplicado referencia absoluta. ¿Por qué? Porque cuando tenga yo el resultado aquí de esta fórmula matemática, hay que copiarlo hasta esa celda donde dice HP. Entonces debemos aplicar referencia absoluta. Para marzo van a tomar la venta de febrero que ya se muestra
y vamos a incrementarle un 28% para verlo en marzo. Entonces, una vez que ya tengo el resultado en marzo, en la cual se va a trabajar con esta celda para el porcentaje, hay que aplicarle una referencia absoluta y luego lo vamos a bajar a la celda que está en la parte inferior, y así hasta junio. Luego van a sumar la venta de enero, y hacemos 1 y lo arrastramos hacia el lado derecho para completar toda la columna producto. Para lo que es columna total, vamos a sumar todas las ventas de Lenovo y aquí tenemos el resultado. Hacemos 1 y lo copiamos hacia la parte inferior, referencia relativa. Una vez que ya tenemos los montos de totales, hay que convertirlo en dólares. Entonces ya sabemos cómo trabajarlo. Lo hemos visto en el ejemplo de la hoja que pertenece a dichas referencias. Muy bien, y de esa manera completamos estos cuadros. Ahí tienen 8 prácticas donde van a reforzar todo lo aprendido en este archivo. También tenemos la hoja de información. Recuerden, si tienen alguna duda pueden escribirnos a info@cameperú.org.p. Si tienen alguna consulta para atención al cliente, tenemos los 2 correos. Y si tienen un problema para ingresar al entorno web para ver los videos, pueden escribir a hisidro@camesperú.org.p. Si tienen alguna consulta con respecto a este archivo, a este video, pueden escribirme a mi correo pchirinos@camesperú.org.p o me pueden ubicar a mi cuenta de Twitter, que es @peter_chirinos. Listo, señores, muchas gracias. Lo estamos viendo en el próximo video.